Presentación de la evidencia algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes por Caterine Paola Salazar Barros, aprendiz del SENA de la Tecnología de Desarrollo Publicitario del año 2023. En el cautivador reino de la geometría, los conceptos de área y volumen se erigen como pilares de medición, los que nos permiten cuantificar y comprender la extensión del espacio ocupado por diferentes formas geométricas. Este ensayo emprende un viaje a través de las complejidades del cálculo de área y volumen, desentrañando los principios fundamentales que rigen las formas en 2 y 3 dimensiones. Desde la elegante simplicidad de los rectángulos hasta la elegante complejidad de las esferas, cilindros y poliedros, exploramos cómo estas construcciones matemáticas nos proporcionan las herramientas para cuantificar la extensión del espacio físico. Profundizaremos en cada una de las fórmulas que se deben tener en cuenta para hallar áreas y volúmenes de diferentes figuras, así como también haremos uso de estrategias informáticas que nos permitirán desarrollar todo este proceso de manera mucho más ágil. Excel es una herramienta informática efectiva para todos los procesos matemáticos. En este caso vamos a usarlo para poder desarrollar áreas y volúmenes y también para desarrollar un ejemplo de la vida real por medio de un sólido irregular. En esta primera parte, esta primera pestaña, encontramos todas las figuras planas, lo que significa que vamos a hablar sobre el área. Este cuadro representa cada una de esas figuras, se organizó de tal forma que pudiéramos identificar la imagen, qué tipo de figura, cuál es el nombre de la figura, la fórmula, los datos que se necesitan para desarrollar el área, y la última columna es la fórmula de idioma de cálculos de Excel para poder obtener el resultado que queramos dependiendo de cada uno de los datos o de las cantidades o del valor numérico que le demos a cada uno de los datos de cada una de las áreas. Entonces, para empezar, tenemos en primera instancia el rectángulo. Sabemos que la fórmula para hallar el área del rectángulo es base por altura, lo que significa que los datos que necesitamos son base y altura. Luego, tenemos en la parte del área, escogemos cuál es la celda que necesitamos para que exprese la fórmula que deseamos. Y aquí aparece en cero porque ya previamente había colocado la imagen, ya había colocado la fórmula, pero ahora les voy a mostrar lo que aparece aquí, porque aparecen seleccionados, y les voy a explicar la forma en la que se deben desarrollar las fórmulas en Excel. Entonces vamos a eliminar y vamos a empezar de cero. Lo primero es indicarle a Excel que yo voy a desarrollar una fórmula, y para esto colocamos el símbolo igual. Esto le dice a Excel que necesitamos que en esta celda él desarrolle lo que va después del igual. ¿Listo? Luego lo que queremos hacer es la fórmula de rectángulo, que es la imagen o la figura que aparece en esta parte. Entonces, para desarrollar el área sabemos que es la multiplicación de base por altura, donde la base, las cantidades van a estar expresadas en la celda J4, por lo cual la podemos seleccionar. Multiplicamos por la altura, en este caso para Excel multiplicar es expresado como un asterisco. ¿Y por quién vamos a multiplicar la base? Por la altura, y la altura está representada en la celda L4, la seleccionamos y allí tenemos los dos datos que queremos que se multipliquen para que pueda hallarse el área de esta figura. Presionamos Enter y aparece en cero porque no tengo ninguna información en las celdas que le indiqué, pero si yo coloco, por ejemplo, 5 en la base y altura 2, obviamente la multiplicación me va a dar 10, entonces vamos a ver si estamos correctos y efectivamente tenemos el número 10 como resultado. Entonces, de esta es la forma en la que podemos desarrollar fórmulas en Excel y hacer estos procesos mucho más rápidos, mucho más ligeros. En esta segunda parte de las figuras que aparecen en la parte inferior, que tienen divisiones, quería de pronto como hacer una salvedad. Voy a mostrar la fórmula, ¿cierto? Y aquí vemos cómo hago uso de los paréntesis, que son simbología de agrupación para expresiones matemáticas, y como me está dando la multiplicación de las dos diagonales y luego dividirlo entre 2, quise hacer referencia a que primero se desarrolla la multiplicación y luego lo que es la multiplicación se divide entre 2. De pronto en este caso no influye mucho que coloque o no los paréntesis, ya que multiplicación y división aparecen en el mismo nivel de desarrollo en las operaciones matemáticas, pero en el caso de que tuviera algo mixto, como por ejemplo unas sumas con divisiones o unas restas con multiplicaciones, allí se tendría que indicarle a Excel cuál es el modo correcto, cuál es el procedimiento correcto que se debe desarrollar para poder obtener el número que debe ser. ¿Listo? Entonces aquí ya está la fórmula. Y podemos jugar aquí, podemos decir que la diagonal mayor es 6, que la diagonal menor es 4, y entonces 6 por 4, 24, dividido entre 2 me debería dar 12, y efectivamente tenemos 12 como resultado. Entonces acá arribita también tenemos toda la información. Quería mencionar esta parte de aquí, voy a borrarlo. Vamos a desarrollar la fórmula para el área del cuadrado. En este caso vamos a jugar con exponentes, y para esto colocamos entonces igual es la celda que me representa al lado. La celda que me representa al lado es J5, y seguido a esto indicamos con este simbolito que quiero expresar exponentes. ¿Listo? Entonces, cualquiera que sea el exponente, esto es lo que le indica Excel que voy a hacer potencia. Y voy a hacer la potencia
a la 2. Entonces colocamos el 2 seguidamente y obtenemos como resultado que si yo coloco 4 aquí me debería dar 16 y efectivamente. Entonces lo último que quiero hablar o que quiero recomendar con respecto al área es en la parte del círculo. Me llamó mucho la atención porque al principio estaba utilizando pi como 3.1416, estaba usando el punto y siempre me manifestaba que había un error. Entonces lo que hice fue cambiarlo a coma y me di cuenta que dependiendo del idioma en el que tengamos nuestro programa, así también va a ser algunas diferencias que vamos a tener unos y otros. Entonces en mi caso era importante que mencionara el valor de pi con coma, el decimal debe expresarse en mi programa con coma. Entonces coloqué 3,1416 multiplicado por el cuadrado del radio. Y si coloco entonces aquí 10 como radio, voy a obtener que el resultado va a ser 3,14,16. Entonces esto es como lo general de estas figuras planas para poder hallar el área. Vamos a llenar la información aquí para que podamos darnos cuenta de que efectivamente tenemos las fórmulas diligenciadas de manera correcta. Aquí por ejemplo podemos colocar 4 como base, altura 2 y la multiplicación debe dar 8. Allí tenemos el resultado. Aquí por ejemplo base por altura sobre 2, entonces si tenemos 10 por 10 me daría 100 entre 2, ahí está, 50. Vamos a darle aquí valores también. 5 por 3, perdón, 5, la altura 3 y la base mayor, vamos a ponerle 6. Entonces allí tenemos el resultado, 45. El perímetro, vamos a decir que ya tenemos el área, tenemos el perímetro total del polígono. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5 lados. Digamos que cada lado tiene una longitud de 2, entonces si son 5 sería 10 en total. La altura vamos a decir que son 5 y allí tenemos que 10 por 5, 50 entre 2, 25. Entonces efectivamente tenemos cada una de las fórmulas para poder hallar las áreas en el programa de Excel correctamente. En esta segunda pestaña trabajaremos los volúmenes. Entonces, al igual que en la primera pestaña, tenemos un cuadro en donde nos indica la imagen de la figura, tenemos el tipo, que es sólidos todos ellos, la figura, que es el nombre como tal, la fórmula que se desarrolla para poder hallar el volumen, los datos, dependiendo de cada una de las figuras, va a variar, y por último, el volumen, que es donde desarrollaremos la fórmula en lenguaje de Excel, para que podamos jugar con diferentes datos y obtener el resultado que deseamos. Entonces, tenemos 6 figuras, en este caso 6 sólidos. El primero es el cono, que representa en su fórmula pi por el radio al cuadrado por la altura, todo esto dividido entre 3. Entonces, los datos importantes para esta fórmula son radio y altura. Le damos el valor de 2 al radio, le damos la altura de 4 y obtenemos que el volumen es 16.7552. ¿De dónde obtuvimos este resultado final? Ya las fórmulas están empleadas en esta última columna, ya están asignadas. Se tiene que tener en cuenta simplemente resolver la fórmula teóricamente hablando en el lenguaje Excel, colocar cada uno de los datos y cada una de las celdas asignadas para los datos que necesitamos y simplemente darle Enter y el Excel permitirá automáticamente dar para esta celda las indicaciones que se le han dado. Entonces, en este caso, vamos a borrarlo, ¿cierto? Y vamos a desarrollar nuevamente cómo podría ser la forma. Entonces, colocamos igual. Recordemos que hay que siempre indicarle a Excel con el igual de que vamos a desarrollar una fórmula, ¿cierto? Luego tenemos que es pi. Como tengo una división, a mí me gusta organizarlo con paréntesis, entonces tenemos que 3,1416, que es el valor de pi, multiplicado por el radio, que en este caso el radio sería la celda J4, y ese radio está elevado, aquí está el símbolo de exponente, a la 2, y esto está multiplicado a su vez por la altura, que en este caso está representado en la celda L4. Entonces cierro paréntesis y todo esto lo voy a dividir, coloco el slash, que es la simbología de división en Excel, entre 3. Enter, y ahí tenemos nuevamente el valor que habíamos revisado anteriormente. Entonces, es la misma orientación, es la misma forma, simplemente hay que cuidar la forma en la que nosotros expresamos las fórmulas para Excel, para que las lea de manera correcta, no para que nos dé resultados locos, y simplemente lo que vamos a hacer es colocar datos aquí, colocar unidades, cantidades, números, y estos números simplemente van a dar un resultado en las fórmulas que aparecen ya previamente registradas en la columna de volumen. Entonces, para este caso, en la esfera, el único valor que varía es el radio. En este caso vamos a darle 5 y tenemos que el resultado es 523,6. Para el prisma tenemos 3 datos importantes: longitud del pentágono, apotema y altura. Entonces, vamos a colocar 5. Para la longitud del pentágono vamos a colocar el apotema que sea 3 y vamos a colocar una altura de 10. Y aquí tenemos entonces nuestro resultado, 375. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es
5 multiplicado por la longitud del pentágono, que en este caso está representado por J6, multiplicado por el apotema, que está en L6. Todo esto dividido entre 2 y multiplicado por la altura, que está en este caso en la celda número N6. Listo, colocamos enter, seguimos. Aquí en la parte del cubo simplemente el dato que nos va a variar es el lado, entonces al lado vamos a colocarlo 9 y eso va a estar elevado al cubo. En esta parte ya sabemos cuál es el símbolo que nos representa exponentes y obtenemos como resultado 729. Pirámide, vamos a colocar 8 en el área de la base. Vamos a colocarle 25 y vamos a colocarle una altura de 30. Vamos a jugar con números más grandes. Tenemos un valor de 6.250. Aquí la fórmula es el área de la base al cuadrado por la altura sobre 3, es decir, la división entre 3. Y por último tenemos el cilindro con, podemos decir, un radio de 5 y una altura de 10. Y obtenemos 785,4 como resultado total. Esta es la parte de los volúmenes, se sigue la misma regla, se sigue el mismo orden, tener en cuenta cuál es el lenguaje de Excel, ser muy cuidadoso con eso y podemos jugar las veces que sea con los datos que queramos. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué hacemos con toda esa información? ¿Qué hacemos con esas fórmulas? ¿Cómo podemos implementar eso en un caso de la vida real? Pues bien, vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo. Aquí les presento un sólido irregular, que es una casita. Lo que vamos a hacer es hallar el volumen de esta casita. Pero para poder hallar el volumen de esta casita, tenemos que diferenciar que hay dos figuras de las que hemos estudiado previamente. El techo, que tiene forma de cono, y la parte inferior, que tiene forma de cubo. Entonces, para poder desarrollar el sólido irregular, el volumen del sólido irregular en general, primero tenemos que hallar los volúmenes de cada una de estas figuras. Entonces, vamos a darle valores aleatorios, ¿cierto? De lo que representa esta casita, las longitudes, y con respecto a ello vamos entonces a dar un posible resultado de lo que significa el volumen de esta sólido irregular. Entonces, en el cono, por ejemplo, vamos a irnos aquí, vamos a borrar estos datos que habíamos colocado inicialmente y vamos a decir que en el techo el radio es 10, ¿cierto? Y vamos a decir que la altura es 15. Entonces, para radio 10, altura 15, tendremos entonces que el volumen del cono es 1570.8. Entonces, 1570,8. Entonces, este es el volumen del cono. Ahora vamos a hallar cuál es el volumen del cubo. En este caso, vamos a darle por aquí el cubo. Vamos a decir que el lado del cubo tiene un valor de, digamos, 25. Entonces, al tener 25 de lado, entonces tenemos que el volumen de ese cubo es 15.625. 15.625. Entonces, para hallar el total del volumen de esta casita que nos presentan aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar entonces la fórmula, ¿cierto? Que podemos expresar para que podamos dar de manera rápida el resultado de esto. Vamos a usar unidades específicas. Digamos que lo estamos expresando en metros cuadrados, en metros cúbicos, porque el volumen cuadrado es para el área. Entonces tenemos metros cúbicos. Vamos a colocar esto aquí como un superíndice, por aquí. Okay. Y vamos a expresar esto también en metros cúbicos. Vamos a colocar por acá, metros cúbicos. Índice. Ok, listo. Entonces tenemos aquí ya cada una de las medidas con los valores precisos y lo que vamos a hacer ahora es hallar la fórmula, ¿cierto? Entonces quizá lo más conveniente, creo, porque después no nos va a permitir hacer el conteo como tal, porque hay datos que no son números. Lo que vamos a hacer es borrar esto que coloqué acá y vamos a indicar que están en metros cúbicos en la parte superior. Entonces vamos a colocar aquí entre paréntesis que está en metros cúbicos, cerramos paréntesis por aquí, colocamos esto como un superíndice aquí. Listo, ahora sí, porque nos iba a causar problemas con Excel para poder desarrollar como tal la fórmula. Entonces vamos a colocar aquí igual, quiero saber el volumen total de este sólido irregular, entonces sería igual a la suma de estos dos. Entonces coloco el primero más, que representa la celda G6 más la celda G7 y tengo que el total de este sólido irregular de esta casita es de 17.195.8 metros cúbicos. Y así, de esta manera podemos hacer uso de las herramientas de Excel para poder desarrollar este tipo de operaciones matemáticas que nos va a permitir hacer procesos mucho más ágiles y mucho más rápidos. Un placer y espero que hayan disfrutado.